Bienvenidos a la presentación oficial del libro Los orígenes de la masonería del escritor panameño Amílcar Gotthi. Mi nombre es Flor García, soy escritora panameña, autora de obras de thriller psicológico y gestora literaria, y hoy tengo el honor de presentar esta obra. Primero que nada, quiero presentarles a honorable Víctor Almengor, el curador del museo. Abogado panameño y máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulán, Víctor Almengor cuenta con una destacada trayectoria profesional tanto en el sector privado como en el sector público. Ha ocupado diversos cargos en la Autoridad Marítima de Panamá y se desempeñó como cónsul general de la República de Panamá en Kobe, Japón, entre 2019 y 2024. Iniciado en la masonería en 2007 en la logia St. Andrew número 1140, ha ocupado importantes responsabilidades dentro de la masonería escocesa en Panamá y también mantuvo una activa vinculación masónica durante sus años de residencia en Japón. A su regreso a Panamá, formó parte del comité responsable de la creación del Museo de la Masonería Escocesa en Panamá, institución de la cual actualmente es curador. Esta tarde nos acompaña para hablarnos precisamente sobre este museo, su creación y la importante labor que se realiza en la preservación de la memoria y del patrimonio histórico de la masonería escocesa en nuestro país. Un fuerte aplauso para Víctor Almengor. Buenas tardes a todos. De parte del Museo de la Masonería Escocesa en Panamá, les damos la bienvenida esta tarde de hoy. No voy a tratar de ser rápido y conciso. Primera vez que me escucho que alguien me presenta así. Pero bueno, tengo que decirles que desde que adquirimos este templo, este edificio, hubo un compromiso con el gobierno de que esto tuviese una función pública. Tras amplias discusiones, al final las logias decidieron básicamente crear un museo que fuera un espacio abierto tanto de la preservación de la masonería escocesa en Panamá como también un espacio abierto con la comunidad de Diablo y del corregimiento de Ancón. La masonería escocesa en Panamá es muy especial porque básicamente lo que se puede decir es que la masonería empezó en Escocia. Y a través de los charters que le dieron a la Gran Logia de Escocia a las logias de Panamá, muchos de los trabajadores del canal afrodescendientes que venían de Jamaica, que venían de Barbados, pudieron practicar la masonería que en algunas circunstancias o en la mayoría de las circunstancias no podían hacerlo dentro de la zona del canal. Por eso es que las logias de masonería escocesa hablan inglés, las dos. La primera fue la logia Thistle 1013, que se fundó en el año 1906 en Colón. La segunda es Lodge St. Andrew 1140, que es la que se sesiona en este lugar, que fue en 1914, prácticamente unos días antes de la inauguración del Canal de Panamá. Y bueno, la tercera, que fue un proyecto que se creó en el 2015, es tratar de traer los preceptos de la masonería escocesa al español, y es la logia actualmente, la única logia que sesiona en español en toda la constitución de la Gran Logia de Escocia. Anteriormente había una que era Perla del Oriente en Filipinas, pero obviamente Filipinas, después de que pasó los americanos a estar un tiempo allá, después de la batalla con España, ellos cambiaron obviamente al inglés y ahora mismo sesionan en inglés. Pero de parte de nosotros, nada más quería darles las gracias y bienvenidos a este museo y al templo Cecil F. Haynes, que también el museo cuenta parte de la vida de este trabajador del canal, que fue el trabajador del canal más antiguo que existió. Trabajó tanto en la comisión del canal como en la autoridad del canal de Panamá y estuvo en la transferencia del canal a manos panameñas. Los insto a que puedan seguir al museo. La cuenta es en Instagram, @mumaespa, MUMAESPA. Para que sepan, en el día de hoy, parte de las ventas del libro de nuestro hermano Amílcar serán donadas parte de ello a la preservación del museo y la preservación de la historia de la masonería escocesa. Al final, los que compraron el libro, le vamos a abrir el Lodge Room con una explicación un poquito más corta de lo que normalmente se hace los días que está abierto el museo. El museo está abierto el último sábado de cada mes de 9 a 12 mediodía. Hay visitas guiadas. Después de ver la parte del museo que son con paneles movibles, pueden subir a la parte del Lodge Room y se les explica cada uno en la simbología de lo que podemos explicarles, por supuesto. Y ya saben, más que nada, el precio
de entrada en el museo son $5 para los panameños, extranjeros pagan $8. Hasta ahora llevamos desde mayo acá más de 40 visitantes todos los sábados. En total pudiese ser como 10 a 12 cada sábado. La gente ha estado muy interesada y para nosotros es un placer no solamente abrir las puertas del museo, preservar la historia, porque en realidad la gran mayoría de los trabajadores del canal fueron personas afrodescendientes. Y nosotros creemos que estamos haciendo un trabajo hacia la diversidad del panameño, porque el panameño todos somos un crisol de razas aquí. Ningún panameño es igual a otro. Si el que vive fuera de Panamá ha vivido y hayan 3 panameños, normalmente son 3 panameños totalmente de distintas razas. No hay una raza panameña, eso es lo que decían los japoneses, se quedaban pensando siempre, wow, pero ustedes todos son distintos. Es que eso es Panamá. Y creo que en estos tiempos que estamos en un mundo muy difícil, esto es algo que merece la pena preservarse y contar la historia. Muchas gracias a todos por venir y los esperamos en el museo. Después de esta increíble introducción sobre el museo, gracias al señor Víctor, hoy estamos aprendiendo mucho más sobre el museo y también vamos a enfocarnos mucho en la obra que parte de un proyecto investigativo del autor. Ahora quiero presentar al señor Aníbal George, que es graduado de Massachusetts Maritime Academy con una licenciatura en transporte marítimo. Aníbal George ha desarrollado por más de 3 décadas una destacada carrera en el Canal de Panamá, donde ha ocupado diversas posiciones operativas y de liderazgo, incluyendo capitán de remolcadores, jefe de operaciones y gerente de remolcadores. Su vida masónica comenzó en 1993 en la logia San Andrew número 1140. Desde entonces ha participado activamente en distintas organizaciones y cuerpos masónicos, incluyendo el rito de George, el rito escocés antiguo y aceptado, y los Shriners. Ha sido venerable maestro de San Andrew en número 1140 y en 2023 potentado en About Sad Shriners. Esta tarde nos honra con su presencia y tendrá a su cargo la presentación del autor de la obra que hoy nos reúne a todos aquí. Gracias. Buenas tardes. Tengo la labor el día de hoy de presentar a Amílcar y tengo una leve biografía de él que me gustaría compartir con ustedes. Tiene una trayectoria profesional desarrollada entre la hospitalidad y la tecnología y la educación. Amílcar Gotti inició su carrera desde muy joven en la industria hotelera, comenzando como botones y creciendo progresivamente hasta ocupar importantes posiciones de liderazgo. Su carrera lo ha llevado a trabajar en Panamá y Estados Unidos, así como a participar en proyectos internacionales en distintos países. A lo largo de su trayectoria, ha estado vinculado a reconocidas compañías y marcas como Marriott, Hyatt, empresas Bern, Micros y Hilton. A los 30 años asumió la gerencia general de DoubleTree by Hilton, convirtiéndose en ese momento en el gerente general más joven de la cadena. Posteriormente continuó su carrera en áreas corporativas y de Revenue Management para diferentes marcas de Hilton. Cuenta además con un máster en Dirección y Gestión Turística por la Universidad de Barcelona y ha complementado su trayectoria profesional con la docencia, desempeñándose como profesor universitario y docente en distintos centros educativos. Actualmente forma parte de Oracle, donde participa en proyectos tecnológicos vinculados a la industria de la hospitalidad. Su camino en la masonería comenzó en el 2001 y durante más de 2 décadas ha desarrollado una activa vida masónica en diferentes logias, jurisdicciones, ritos y orientes, tanto en Panamá como en Colombia, ejerciendo a lo largo de los años diversos cargos. En el 2013 se afilió a la logia St. Andrew número 1140 bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Escocia, donde después de ocupar diferentes responsabilidades fue elegido venerable maestro en el 2024. Su recorrido dentro de la masonería escocesa se extiende además a otros cuerpos, formando parte del Royal Arch y del Preceptory, ampliando así una trayectoria masónica caracterizada por el servicio, el aprendizaje y la fraternidad. Paralelamente, su interés por la investigación en la historia lo llevó en el 2021 a publicar su primer libro, Los secretos del acta. Hoy, esta obra inicia una nueva etapa con una nueva edición de la mano de Calixta y Océano, que permitirá llevarla a lectores y mercados internacionales.
Su experiencia profesional, su vocación por la enseñanza, su recorrido masónico y su pasión por la investigación histórica convergen en una trayectoria dedicada a compartir conocimiento, preservar la memoria y acercar nuestra historia a nuevas generaciones. Desde un punto de vista más personal, he tenido la oportunidad de hecho he sido honrado por Amílcar para permitirme leer sus novelas usualmente antes de ser editadas. Y me pide mis comentarios. Recuerdo la primera novela que me mandó, él dijo que iba a escribir, todo el mundo dice que va a escribir, muy poca gente lo hace. Pero él dijo, no, ya tengo la novela lista y la voy a compartir con quienes la quieran leer. Y bueno, mándala, pues vamos a ver qué pasa. Me mandó la novela y la comencé a leer. La terminé en una sentada. Es una novela relativamente corta y se mueve rápido. Le dije a Amílcar, ya leí la novela. Y me llamó. Me dijo, ¿qué tú piensas? Y le dije, bueno, una de dos cosas. Porque este tipo de novelas ya yo la he leído. Esto es o un homenaje a una forma de escribir o un plagio barato. Mira, ¿por qué dices eso? Digo, porque esto parece una novela de Dan Brown. Yo le dije, no. Él me dijo, fortuitamente, no, eso es lo que yo estaba buscando. Así que, bueno, pues perfecto. Entonces, belleza, sigue así. Y las otras dos novelas igual he tenido la oportunidad de leerlas. Y en la última novela me abrogó un pedacitito porque él necesitaba que un barco en el canal se retrasara. Y él quería saber si los bancos, porque yo trabajo en el canal, él quería saber si los barcos en el canal se atrasan. Yo le dije, los barcos en el canal se atrasan todo el tiempo. No, de verdad. O sea, si está lloviendo muy duro, no pueden ver, tienes que pararlo. Y durante los meses de la estación lluviosa, casi todas las mañanas en el Corte Culebra hay neblina. Así que lo paré. Ah, perfecto. Y ahí terminó la última parte de la tercera novela, donde todos la leyeron, ¿verdad? En fin. Realmente yo admiro mucho a Amílcar por la imaginación que tiene y la pasión que le pone a sus libros, y de hecho la pasión que le pone a la masonería escocesa. Y sin más que decir, damas y caballeros, Amílcar Gótic. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy honrado, la verdad, por esas palabras, por haberse introducido por estos hermanos que admiro tanto, que admiro mucho. Primero que todo, quiero agradecerle a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. También a los miembros del museo, a los miembros de la Logia San Andrés 1140 de permitirme usar este espacio. La verdad que es un privilegio. Y este es el libro precisamente propicio para hacer aquí, porque habla pues de los orígenes de la masonería. Y qué mejor lugar que que es el Museo de la Masonería Escocesa. Y el propósito de hacer este libro, inicialmente pues, como ya muchos de ustedes saben, empecé con novelas, con ese género, y lo traté de hacer como un hobby, ¿no? Sin embargo, a medida que iba comenzando a conversar con las personas, a tener este contacto, me di cuenta del gran interés que había, no solamente de los hermanos, los masones, sino de los profanos sobre el tema de la masonería. Y me di cuenta que ese interés no era solamente limitado a lo que nosotros como masones se supone que debemos saber. Nosotros mismos como masones a veces ignoramos muchas cosas. Y al estar en esta jurisdicción, tuve la fortuna de poder ponerme en contacto con miembros de las logias escocesas que tenían acceso a información precisamente de Edimburgo, que pocas personas de alguna forma pues pueden tener acceso debido a que esos libros muchas veces no se publican acá. Entonces, haciendo las investigaciones, buscando esta información, pensé que de verdad que era lo justo y lo necesario, por lo menos hacer un esfuerzo, hacer un libro que hablara de los orígenes de la masonería. Muchos libros que hablan de la masonería comienzan a partir del siglo XVIII y mencionan el inicio de la masonería como la creación de la Gran Logia de Inglaterra en 1717 y comienza desde allá. Pero hay una gran información, una gran historia que muchos ignoran, que vienen mucho más atrás, obviamente. Y eso es un poquito lo que le voy a presentar. Yo sé que van a haber sorpresas, yo sé que van a haber dudas,
pero eso es lo interesante, ¿no? Aquellas personas que tienen preguntas pueden levantar la mano y le pasamos una hojita para que apunte sus preguntas y al final se la podemos responder. Pero bueno, como diría Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Entonces, para arrancar, vamos a comenzar con este punto. Esto es muy importante. ¿Qué pasa? En la masonería, lamentablemente, no existe un copyright. Y esto es muy importante tenerlo claro. Es decir, nadie es dueño de los símbolos de la masonería, de la palabra masonería. Inclusive hay un caso en Estados Unidos donde una panadería abrió y le colocó panadería Freemason y los miembros de la jurisdicción le intentaron poner una demanda y perdieron el caso porque dice que pero es que tú no eres dueño de la marca. O sea, no hay forma. Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Inicio con esto porque hay muchas personas y muchos grupos que se hacen llamar masones y que pues obviamente tienen la capacidad de llegar por medio de redes sociales, obviamente tienen acceso, publican libros y tienen pues información que no es veraz y no es real. Y eso nos tiene confundidos a muchos de nosotros, inclusive profanos y masones. Entonces, eso es importante. Y voy a hablarles de un caso, o mejor dicho, varios casos, para que tengan más claridad de lo que estoy hablando. Dentro de las fraternidades existen dos organizaciones que existen aquí en nuestro país, en Panamá. Una de ellas es un grupo que utiliza la escuadra del compás y se hacen llamar los Chinese Freemasons. Y otro grupo que utiliza la escuadra del compás y no se llama masones, pero usan la escuadra del compás y son los mecánicos. ¿Ok? Cualquier persona que no conoce estas organizaciones dice, ellos son masones. Y punto. Hasta ahí termina la conversación. Sin embargo, es más complejo, ¿no? Así que vamos a arrancar con uno de esos grupos y vamos a hablar un poquito más de ellos. En el caso de los mecánicos, y vamos a hablar más adelante sobre esto, cuando hablemos de la fundación de las grandes logias, nosotros tenemos que los mecánicos, cuando en Inglaterra hubo un cisma entre antiguos y modernos, que vamos a mencionarlo, hubo un grupo que se fundó en Inglaterra, precisamente en Lancashire, y que venía precisamente de la vertiente de los antiguos. Y para diferenciarse entre los masones se hicieron llamar mecánicos. Sin embargo, muchas de sus reuniones, de su simbología, es muy similar a la de los francmasones. Inclusive actualmente su sede está, si no me equivoco, creo que está en Nueva York. Ellos tienen su sede en Nueva York. Y en Panamá tenemos mucha presencia precisamente porque vinieron miembros que venían a trabajar el Canal de Panamá de las Islas del Caribe, afrodescendientes, que no eran admitidos en las logias norteamericanas y entraban en fraternidades como los mecánicos. Si ustedes llegan a pasar con dirección a San Miguel, el Teatro Apolo arriba, si se fijan, ahí hay un templo que se llama Sojourners. Ese es un templo mecánico, ¿ok? En Colón, en calle 6, hay un templo mecánico donde actualmente una de nuestras logias TISEL se reúne. Aquí pueden ver, por ejemplo, una sede, casualmente en Inglaterra y en otros lugares. Esto es dentro de un templo, que está casualmente el templo de calle 6, es muy similar a la masónica. Sin embargo, no son masones, es una fraternidad separada. Y es más, yo una vez tuve el error de ver a una persona, porque yo no entendía la terminología, y yo le dije, usted es masón, y ofendió, me dijo, no, yo soy mecánico. Porque ellos sienten mucho orgullo de ser mecánico, precisamente porque en el pasado, acuérdense, hubo un tema de segregación muy fuerte, y ellos tienen algún tipo de resentimiento con esa situación, y lo exteriorizan de esa manera, hasta cierto punto con justa razón. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Pero eso es un ejemplo de una organización que usa la escuadra del compás y no son masones. Tenemos luego otra organización que se hacen llamar los Chinese Freemasons. ¿Ok? Cuando yo estuve trabajando con Micro, tuve la oportunidad de viajar mucho, estaba muy joven, y en uno de esos viajes siempre trataba de diferentes lugares, ¿no? Lo primero que hacía era buscar si había un templo o algo, me iba a buscar. Esto fue en Massachusetts, esto es un templo que queda cerca del mercado. Esto es un Chinese Freemason Temple, ¿ok? Esto es en Edmonton, Chinese Freemason, ¿ok? Entonces, cuando yo estaba trabajando en mi libro, El Amanecer de Janus, yo quería incorporar el tema, pues, de los chinos y ese grupo, y se me hacía muy complicado dar con ellos en Panamá. Yo sabía que estaban en Panamá. Me acuerdo que fui a Avenida B, me acuerdo que fui a Colón y no los podía ubicar. Y por medio de una persona que conocía el tema, me dijo, mira, ellos se van a reunir tal día en el Sunli, llégate. Entonces me fui colado, entré y tenían una reunión de varios grupos chinos, que este era básicamente el grupo chino que estaba reunido en Sunli,
Y ahí estaba el logotipo, Chikuntó Panamá. Ellos ahora ya no se reúnen en templos, ellos se reúnen en restaurantes. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son ellos? Aquí viene la parte, parece mentira, pero a veces la realidad supera la ficción. Ellos son un grupo que inclusive aquellos que están familiarizados con la escritora Bertalicia Chen, que seguramente la conocen, ella ha escrito mucho sobre los chinos en Panamá, ya los menciona. Ellos son un grupo que viene de las tríadas, de los Hunmen, y ellos apoyaban a Sun Yat-sen. ¿Qué pasa? Cuando ellos salieron de China continental huyendo, pues por la situación política, ellos llegaron a San Francisco. Cuando llegaron a San Francisco, ellos querían seguir pues operando o haciendo lo que sea que ellos hagan, que ahí, hasta ahí no llego y no me quiero meter. Y ellos, para poder blend o que no supieran quién eran ellos se dan cuenta que cuando salían había grupos de personas que se reunían en el lugar y nadie les decía nada y siempre tenía un escuadrón con compás afuera. Y decía, ¿y ellos quiénes son? No sé, pero nadie le dice nada, tiene un escuadrón con compás. Esa es la que es. Entonces ellos pusieron un escuadrón con compás afuera y de ahí en adelante el que pasaba decía, Who are they? Oh, Chinese Freemason. Chinese Freemason, Chinese Freemason. Y así se llaman. Donde van siempre dice, aquí no sé si lo llaman, es Chinese Freemasons. O sea, es raro porque ustedes no ven en una logia, por ejemplo, qué sé yo, en Venezuela hay que Venezuelan Freemason, Colombian Freemason. No, ellos son Chinese Freemasons. Entonces, es un grupo que no tiene nada que ver con la masonería, usan la escuadra y el compás y tienen fines políticos. Es más, cuando Panamá rompió relaciones con Taiwán, digamos que ellos hicieron fiesta, y vamos a hablar de ese tamaño. Entonces, ellos están activos en Panamá, igual que muchas otras fraternidades como esa. Entonces, es complicado y es difícil hablar un poquito de la orden de la masonería y con el tema de la desinformación, precisamente con esto. Cualquier grupo puede simplemente reunirse, decir que son masones y, pues hombre, nadie va a poder debatir eso de cómo tú compruebas eso. Pero más adelante voy a elaborar un poco sobre ese tema. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los orígenes de la masonería, debemos comenzar, como quien dice, por el inicio. Entonces, ¿de dónde se origina realmente la masonería? Y no solamente la masonería, estamos hablando de muchos otros grupos. Tenemos que entender que estas personas que trabajaban en las construcciones, en estos gremios, como los masones, entre otros, en la Edad Media tenían una función muy importante. ¿Qué pasa? En la Edad Media en Europa, principalmente Inglaterra, Escocia, estos lugares, todo giraba en torno a la religión. ¿Ok? ¿Cuál era la religión predominante? La Iglesia Católica, la religión católica. Entonces, hay un autor que se llama Jeffrey Duffy, creo que se llama, que él tiene un libro que se llama The Stripping of the Altars. Y él tiene un libro donde menciona que en la Edad Media, inclusive, aquellas personas de esa época conocían más de la Biblia que durante la protesta, luego la reforma, pero aquí se sintió de la reforma y inclusive actualmente. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, como en esa época las personas no sabían leer ni escribir, ellos decían, tenemos que dar a conocer la palabra. ¿Cómo la vamos a conocer? Por medio de vitrales, catedrales, columnas, estatuas. Es decir, no era solamente conocer la palabra, era sentirla prácticamente. Entonces, en estas construcciones tan impresionantes, ¿quiénes hacían esa labor que para ellos era una labor inclusive divina, del cielo divina? Los masones. Entonces, estos gremios que iban a darle a los miembros esa responsabilidad tan importante, no solamente debían enseñarle del oficio, tenían que también enseñarle del alma, del espíritu. O sea, ¿cómo van a dejarle a una persona hacer la labor de Dios y es una persona que no tenga virtudes, que no tenga morales, que no sea una buena persona? Entonces, los gremios en general trabajan también no solamente en la formación del oficio, sino en la formación espiritual de los miembros. Si nosotros, por ejemplo, vemos estas construcciones y lo que ocurría en la Edad Media, nos damos cuenta, inclusive esto está documentado, ¿qué ocurría en esa época? En esa época era muy famosa lo que llamaban los mystery plays. ¿Qué ocurría en los mystery plays? Un gremio, digamos que los pescadores. ¿Qué hacían los pescadores durante la época del Corpus Christi, de los santos, etcétera? Ellos hacían una representación de un pasaje de la Biblia. ¿Qué hacían los pescadores cuando multiplicaron los peces? Ellos hacían esa representación. ¿Ok? ¿Qué hacían los jardineros? El jardín del Edén.
¿Qué hacía un gremio? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, una representación del nacimiento de Cristo. Esto en la Edad Media. Entonces, la gente en esa época conocía de la palabra, e inclusive de memoria, porque está expuesto constantemente a ella. Entonces, ¿cuál era la leyenda que representaban los constructores? La construcción del templo de Salomón. Entonces, de ahí se origina la relación de los constructores y los masones con la leyenda de la construcción del templo de Salomón. Esto no solamente se ha mencionado por estos escritores que son historiadores, inclusive por escritores que son conocidos en el ambiente hermético y filosófico, como el mismo Fulcanelli, El misterio de los catedrales. Es un libro que se publicó en la década de los 20, los 30, y es un libro de cabecera de todas estas personas que estudian temas de ocultismo y todo. Y él que decía que los constructores de las catedrales medievales no eran cualquier persona, eran gente que conocía inclusive de alquimia. Es decir, cuando ellos construían las catedrales, la orientación hacia el este, la nave, la posición de los vitrales, eso tenía, o sea, eso no era al azar, tenía que tener un conocimiento mucho más profundo. No es lo mismo una persona que tú le digas sobre la pasión de Cristo o de la Madre de Cristo, que no sabe leer o escribir, a que se ponga enfrente de una estatua de la Virgen con su hijo en brazos y ya de una vez se conecta. Es decir, las imágenes tienen una función importante. Los vitrales, hay catedrales medievales que tienen básicamente todos los pasajes del Antiguo Testamento en vitrales. Las estatuas, todas estas estatuas las hacían en piedra. O sea, tenían que ser constructores de piedra para poder desarrollar y tener esa habilidad. Y precisamente eso era lo que hacían los constructores medievales, que no era poca cosa en la Edad Media. Entender esto es clave para entender lo que a continuación vamos a hablar. ¿Qué pasa? Cuando hablan de los masones, siempre me salen con el billete. Ah, tú eres masón, pilla. Hey, tú no sabías del billete, saca el billete de $1. Dije, mira, el triángulo lo iluminas de siempre. Yo, ya te aburrido de eso. Yo dije, ok, wow, you know, te doy otro. ¿Qué pasa con o sea, eso siempre, el triángulo, el ojo de que todo lo ve? La simbología de la masonería no lo inventaron los masones. Este es un ejemplo de muchos. Pero si nosotros analizamos este símbolo no lo inventaron los masones. Este símbolo viene de la Iglesia Católica. ¿Ok? Esta es la Trinidad. Si ustedes ven cuadros antiguos, inclusive medievales, y que hacen referencia, mencionan el ojo de la providencia y los 3 puntos tienen que ver con la Trinidad. No sé si reconocen esa iglesia que está a la izquierda, ¿alguno lo reconoce? Es la Catedral de San Juan de Chitré. Yo sé que muchos de ustedes la han visitado. Y cuando van a esa catedral y van hacia el altar, ¿qué tienen ahí? Arriba del altar, un triángulo con un ojo. Eso no es masónico, eso es un símbolo cristiano. Es decir, mucha de la simbología masónica que nosotros y que otras personas mencionan realmente viene de esa influencia medieval del cristianismo y del catolicismo. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, pero bueno, tú estás hablando de los masones como si fueran un caso extraordinario. ¿De dónde saca esta información? Bueno, les voy a decir cuáles son mis fuentes. Las principales fuentes que yo cito y que mencionan en el libro son Robert Cooper y David Stevenson. Robert Cooper es un hermano masón escocés que trabajó por muchos años como curador del Museo de la Gran Logia de Escocia. Y él ha sido una persona que ha brindado mucha información acerca de las fuentes históricas escocesas y ha publicado muchos libros. Estos libros de ellos tú no los consigues en Kindle, o sea, hay que pedirlos desde UK, es muy difícil conseguirlos. Pero, por ejemplo, el hermano Robert Cooper, él ha publicado en sus libros, ya ha presentado información de minutas antiguas escocesas, por ejemplo, sobre inclusive de los burgos escoceses, cuando empezaban ellos a darle los seal of cost para poder trabajar, y una serie de información que nos ha brindado luces acerca de los orígenes de la masonería escocesa. Y David Stevenson no es masón, es un profesor de la Universidad de San Andrews, valga la redundancia, que ha hecho investigaciones donde precisamente habla de los orígenes de la masonería desde Escocia y desmontar un poquito el mito de lo que han dicho de que se origina en Inglaterra. Y yo voy a hablar un poco de eso para esclarecer por qué es que tenemos esa teoría que es la que comúnmente se maneja, ¿no? Entonces, como ya mencionamos, Escocia
es el sitio donde se origina o tenemos los documentos más antiguos acerca de la masonería. Para eso tenemos que entender que en esa época ellos se vivían en pequeños municipios que le llamaban burgos, burghs. Y Edinburgh era como el burgo de Edén, ¿ok? Entonces, en Edinburgh es donde por primera vez comienzan los primeros registros donde a aquellos gremios se le dan cartas constitutivas para poder tener representación en ese ayuntamiento, por llamarlo de esa manera. ¿A quienes, por ejemplo? A los panaderos, a los skinners, paleteros y a los masons and wrights. Este es el primer registro que existe de los masones escoceses. En 1475, este es un documento, y aquí hay muchos abogados, yo sé que van a disfrutar esto. Hay muchas cosas que no pasan en una auditoría forense. Pero cuando hablamos de estas cosas, lo primero dice el abogado es que muéstrame las pruebas. Tenemos documentos donde en 1475 se le asigna a los gremios de constructores un seal of cause, donde ellos tienen voz y voto para poder presentar sus quejas, etcétera, en el ayuntamiento. Pero como en esa época era la Edad Media, así como tenían, pues obviamente esos derechos tenían obligaciones. Ese es el primer registro que tenemos. Así que comenzamos por ahí. ¿Qué otros documentos antiguos tenemos? Bueno, aquí esto es importante, ya que aparece, se los menciono. Yo les he mencionado que habían diferentes gremios. Estos son diferentes gremios que existen y les va a sorprender. Este es el gremio de los shepherds, de los pastores. ¿Ok? Este es el gremio de los gardeners. Si ven el apron, el mandil, tiene a Adán y Eva ahí, el jardín del Edén. No sé si lo pueden ver. Y el símbolo de los gardeners es muy parecido a la escuadra del compás, pero tiene la cuchilla para cortar las flores y las plantas. Este es el de los fishermen. ¿Ok? O sea, existían muchos gremios. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué de ellos no hemos escuchado tanto? Bueno, tenemos que entender algo. Cada gremio era diferente. ¿Qué pasa? Tú podrías trabajar como jardinero y vivir toda la vida trabajando en un jardín, porque el jardín pues obviamente estaba físicamente ahí y no se movía. Tú eras un pescador y siempre estabas a la orilla de la misma área porque ahí pescabas, pero los constructores no. Los constructores tenían que moverse donde estaba el proyecto. Es decir, el constructor trabajaba aquí, terminaba, oye, tengo que seguir trabajando. Bueno, están trabajando en una torre allá, tenemos que irnos para allá. Tenemos que irnos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Los gremios de los constructores necesitaban tener una manera de identificarse. ¿Por qué? Porque llegaba una persona a una ciudad, a un pueblo, y ¿cómo ibas a saber si tenía la capacidad? Entonces, por eso desarrollaron, al igual que ellos, no se crean que ellos también tienen unos sistemas de reconocimiento que hasta ahora se utilizan, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, ustedes dirán que, oye, pero Amílcar está hablando locuras. Eso, yo creo que eso es ella y eso se lo inventó. Esta placa de los pastores la tomé en Colón. Nosotros aquí en Panamá también teníamos fraternidades como los shepherds, como los fishermen. Este es un templo en Colón que queda en Calle Cuarta. ¿Ok? Calle Cuarta en Colón. Esto es dentro. Igual, muchos masones van a reconocer esto, obviamente. Igual que los masones, también hacen balotajes. Y la simbología que tenían, un báculo, un bastón. ¿Por qué? Porque es el símbolo del pastor. Entonces, ¿qué hacía cada gremio? Y esto es importante tenerlo claro. Y esto es más para desmitificar también, porque yo esto no lo sabía hasta hace muy poco. Tienes unos sujetos que están todo el día trabajando en su oficio, no saben leer ni escribir, imagínense en la Edad Media, pero lo único que saben es, el masón, el único que conoce es esto, los instrumentos, está todo el día con herramientas. ¿Ok? Esta persona está todo el día con el báculo. Esta persona está todo el día con la caña de pescar. Entonces, ¿cómo tú le enseñas a ellos de valores? ¿Cómo le enseñas a ellos de virtudes? Por medio de sus herramientas de trabajo. Entonces, así como los masones utilizan las herramientas del constructor de trabajo, que eran las que ellos utilizaban en su oficio, cada una de estas fraternidades tenían también sus propios rituales y enseñanzas en base a sus herramientas de trabajo. Y en sus ceremonias, por ejemplo, el de los shepherds, era muy importante lo que era el báculo, por ejemplo. Y eso tiene su explicación, como ya les mencioné. Entonces, es importante tener esto claro. Ya hablamos que 1475 es cuando por primera vez se oficializa el grupo de los masones en Edimburgo. Entonces, ¿cuándo es por primera vez tenemos un documento por escrito que menciona la palabra logia? También en Edimburgo.
En la Catedral de St. Giles, en un documento de 1491, aparece el primer documento oficial donde se llama el Estatuto Relativo a los Masones de St. Giles, Statute Amen Masons of St. Giles. Y se menciona en sus regulaciones, o como se mencione, todo el protocolo relacionado al trabajo del oficio, que los masones tienen derecho a un momento de descanso en su logia. Es decir, ya aparece la palabra logia. Sin embargo, ¿qué era la logia en ese entonces? La logia era un cuarto que se adecuaba al lado de la construcción. Es decir, si están construyendo, digamos que una capilla, en el caso de que es la capilla de María, entonces ellos durante su construcción hacían un cuartito donde iban a descansar, donde iban a comer, donde capacitaban a los miembros, y a eso se le llamaba logia. Entonces, las primeras logias escocesas eran eso, eran pequeños cuartos de trabajo porque eran realmente personas que tenían el oficio y que trabajaban. En Edimburgo, la primera, actualmente se llama la primera logia, la Premier Edinburgh Lodge, que es Mary Chapel. Ahorita está en un templo distinto, pero originalmente ellos tenían su logia cerca de la capilla de María. Pero acuérdense que con la reforma todo eso desapareció, todos esos altares desaparecieron. Y lo único que se conserva es en Edimburgo como un aisle, o sea, un pasillito, donde todavía se conserva el nombre de la capilla, Mary Chapel. Ahí era donde originalmente existía la logia. La primera logia operaba allá. Obviamente ya no está. Ahora es un templo distinto. Pero cuando van a Escocia se dan cuenta que hay muchos sitios que tienen estos nombres que solían ser logias masónicas. Este es el caso de Mary Chapel. Más adelante vamos a mencionar algo curioso. Esto es muy importante, ese dato, y no es cualquier cosa, porque cuando empiezan a ver las primeras logias inglesas van a ver una diferencia entre las primeras escocesas y las inglesas, obviamente. Y eso tiene su razón de ser. Entonces, ok, como ya le mencioné, en 1475 se le da a los masones el Seal of Cause, donde ya pueden tener representación en el ayuntamiento, pero así tienen obligaciones. ¿Cuál es la obligación que ellos se le da, o la responsabilidad? De darle cuidado a la capilla de San Juan en la Catedral de St. Giles. ¿Qué pasa? Como todo giraba en torno a la religión y a la iglesia, a cada uno de los gremios se le daba también una responsabilidad religiosa. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre la masonería se ha relacionado a la masonería con San Juan. ¿De dónde se origina eso? Se origina de aquí, porque en 1475 se le asigna la capilla de San Juan a los masones escoceses. ¿Cuál es la fecha? San Juan Evangelista, importante. ¿Cuál es la fecha de reunión que se celebra San Juan el Evangelista? El 27 de diciembre. ¿Ok? ¿Y qué solían hacer los masones? Se solían reunir el 27 de diciembre, precisamente en la fecha de San Juan, porque era el santo patrono de ellos. Y eso va a tener importancia más adelante. ¿Qué pasa? 1560, 1550, por ahí ocurre la Reforma. La Reforma fue, para las personas de esa época, fue un evento inclusive traumático. Es decir, estamos hablando de que se destruyeron altares, santos se decapitaron, se destruyeron imágenes. Estos son algunos ejemplos. Y se prohibieron reuniones con rituales, se prohibieron adorar santos, por ejemplo. Entonces ya tú tienes una agrupación que viene desde el siglo XIV, siglo XIII, ya obviamente con una tradición que abruptamente le prohíbes hacer eso, y eso de alguna forma los lleva a ellos a trabajar inclusive a la clandestinidad. Eso fue traumático para ellos. Pero ¿qué tomaron ellos de ese aprendizaje? El tema obviamente del simbolismo, el aprendizaje del simbolismo, de las imágenes, que incorporaron también en sus enseñanzas. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte interesante, como quien dice la salsa que a la gente le gusta, ¿no? Saber. La pregunta de los $1.000.000. Oye, pero ustedes lo que conocen, lo que aprenden, ¿dónde viene? Eso viene un secreto. ¿Cuál es el secreto masónico? Eso viene algo de Salomón, no sé qué cosa. Yo les voy a decir la enseñanza masónica dónde viene. Y creo que muchos de ustedes ya deben saber cuáles son. La principal fuente de la enseñanza masónica es la religión. ¿Ok? Dentro de la masonería, nosotros damos mucho énfasis al tema de las virtudes. Las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. ¿Eso de dónde se origina? Del Nuevo Testamento. Eso viene de Corintios, una carta de Pablo inclusive.
Entonces, es uno de los puntos que nosotros más mencionamos dentro de nuestras enseñanzas. Y cuando hacemos nosotros nuestras representaciones utilizando la simbología del Templo de Salomón, ¿de dónde se origina? Precisamente del Antiguo Testamento, porque eso se origina de las tradiciones de los gremios medievales que representaban esto cuando ellos hacían todas estas ceremonias. Las enseñanzas que hacemos, ¿por qué las herramientas? Ya se lo mencioné. Los masones solo conocían sus herramientas. Ellos no sabían de más nada, no sabían leer ni escribir, obviamente operativos, ahora es diferente. Y eso es una tradición que se conserva, las herramientas masónicas. ¿Ok? Lo siguiente, esto es importante también. En la Edad Media se pone de moda y se populariza mucho los escritos neoclásicos de Sócrates, de Platón, la República. Y una de las enseñanzas que inclusive no se queda solamente en la filosofía, en la religión también. Hay escritos de Santo Tomás de Aquino, creo que son. Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII hizo una publicación donde mencionaba las virtudes, y no solamente mencionaba virtudes teologales, mencionaba también las virtudes cardinales, que son platónicas. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Fortaleza, prudencia, templanza, justicia. Los masones que están aquí están y que... De ahí viene, ¿ok? Y finalmente en el Renacimiento, Vitruvio, eso es un arquitecto antes eso creo que el siglo IV de Cristo, antes de Cristo, que ellos traducen estos libros de Vitruvio, son 10 tomos, donde se llama de arquitectura, y él menciona obviamente finitas, vestrucias, utilitas, creo que es latín, y él mencionaba que cada construcción debía tener 3 características: belleza, fortaleza y utilidad. ¿Ok? Él mencionaba las columnas, la jónica, la dórica, todo eso los masones lo incorporaron dentro de sus enseñanzas. Básicamente, que son las enseñanzas masónicas. Estamos desmitificando un poco. Yo pensaba que ustedes estaban esperando de repente un secreto ahí, una cosa medio... Pero es la realidad, y es importante que esto se sepa, ¿no? Bien. El libro tiene mucha información, así que me pido disculpas si de repente es un poquito loaded, pero es interesante. Yo sé que a ustedes les apasiona el tema. ¿Qué pasa? Tenemos que la masonería, obviamente, la masonería realmente, vamos a dejarla hasta ahí, no importa, porque después se me pasa el slide. La masonería en ese entonces, los grupos que pertenecían a estos gremios eran personas que eran analfabetas, o no sabemos que no sabían leer ni escribir, ¿ok? Todo lo hacían de memoria. Es decir, muchos narran que cuando alguien ocupaba una nueva posición, tenía que ir a la casa de esa persona, sentarse y aprenderse todo de memoria para poder aplicarlo, porque es que no había rituales, es decir, no había manera de escribirlo, es decir, tenías que sabértelo o sabértelo. Entonces, como no había nada por escrito, no había minutas. Entonces, el hecho de que la primera minuta empieza en 1599 no significa que la masonería empezó en 1599. Hay logias que inclusive dicen que operan desde el siglo XII o XIII, como es la famosa logia Kilwinning. No pueden probarlo, pero lo dicen. Entonces, ¿qué pasa? Este es un sujeto, un señor que inclusive en Escocia se le considera el padre de la masonería. Irónicamente no era masón, irónicamente era católico. William Shaw se le asignó la posición de Master of Works. Master of Works era la persona encargada en el reino de hacer todas las obras. Y decía, hay que hacer el puente allá, que hay que hacer la torre allá, etc. Entonces William Shaw se encuentra con este gremio de constructores y él se pone a ver qué hacen y dice, oye, pero esta gente lo que está haciendo está interesante. Está hablando de virtudes, está hablando de rectitud, está hablando de fortaleza, etc. O sea, ¿ustedes qué hacen? Y fue empapándose y dijo, esto hay que organizarlo. Si ustedes quieren trabajar de ahora en adelante, porque eran operativos, ellos igual tenían que cobrar y facturar, de ahora en adelante tienen que levantar minutas. Y él crea unos estatutos que se le conocen los estatutos de Shaw, donde una de las cosas que los obliga es que deben de ahora en adelante, en 1598, levantar minutas. Por eso los primeros registros masónicos escoceses se originan en 1599. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis. Muchos de nosotros, inclusive me han acompañado, hemos ido a algunos museos fuera, masónicos. Algunos inclusive estuvimos en Barbados, algunas han estado en el Museo de Colombia, por ejemplo, en Chile, Perú.
Y este museo escocés tiene una característica muy particular que me hace sentir muy orgulloso. Cuando ustedes van a esos museos, usualmente arrancan con la historia masónica de ese país. Nosotros aquí arrancamos con la historia masónica del origen de la masonería y eso no se ve en todos los museos. Si ustedes miran a su lado izquierdo, uno de los tótems, ahí tenemos la minuta, por ejemplo, pues la primera minuta escocesa de 1598. Es decir, es los primeros registros documentales de la masonería. Aquí nosotros le explicamos eso. Y eso es muy bonito y importante resaltar. Ustedes dirán, oye, pero si la minuta es de 1598, pero si los estatutos hechos son de diciembre del 98, ¿cómo qué pasó? ¿Están haciendo trampa? Bueno, eso tiene una explicación. En esa época el calendario arrancaba en marzo. Entonces, cuando tienen esa reunión, esto que es en esa fecha todavía es el 98, a pesar que es en enero. Eso es importante, porque yo también lo tuve, oye, pero aquí hay un error. Bueno, era por eso. Entonces, ¿qué hace el Estatuto de Cho? Los estatutos de Cho empiezan a regularizar la masonería. ¿Ok? Y una de las primeras cosas que hace es establecer que deben comenzar a levantar minutas. Eso es muy importante. Pero los estatutos de Cho son muy reveladores por lo siguiente. Los estatutos de Cho, cuando los analizas, te das cuenta que ellos se publican el 28 de diciembre del 98. Eso es clave. ¿Qué pasa el día antes del 28? ¿Qué fecha es? 27, San Juan. O sea, él tuvo que haberse reunido con todos los masones en un momento donde él sabía que todos se iban a reunir y que todos estuvieran de acuerdo y que firmaran esos estatutos para ejecutarlos, de manera que luego que estaban de acuerdo lo discutieron, entonces él lo publica el día siguiente. Eso es súper revelador e importante. Imagínate, en esa época en Escocia no había forma de comunicarse. Es decir, no es como ahora que tiene internet. Y los estatutos, el que menciona que todos tienen que manejar buena memoria, good memory. O sea, la memoria es muy importante. ¿Qué menciona? Live charitable. Ya empieza a hablar de virtudes como la caridad. Together become sworn brethren. Ya habían juramentos. O sea, a pesar de que no tenemos registros antes, ya los estatutos revelan de que muchas de las tradiciones, lo que se hace actualmente, ya se venía llevando a cabo. Obedient wardens, deacons. Ya existían vigilantes, deacons, masters, honest, faithful, and diligent in their uprightly. ¿Ok? Es decir, todo lo que él menciona, lo que revela es que ya la masonería existía con muchos de los conceptos que manejamos en Escocia, solo que él vino a regularizar algo que ya de alguna forma estaba. Every lodge, ya el concepto de lodge se manejaba. Warden elected as ordinary business, apprentices. Aquí solo estoy resaltando algunas palabras. By the way, en el libro están los estatutos también. Yo los incorporé en el anexo para que lo puedan ver. Entonces, esto es muy revelador. Estos son los primeros documentos. Nadie menciona estas cosas. La pregunta es, ¿William Cho era masón? No. ¿Qué pasa? Muchos decían que era masón porque en su tumba tenían este símbolo, que era la marca que en ese entonces los masones le colocaban a sus obras. Es decir, como un masón identificaba que esto yo lo hice, yo le ponía mi marca. Entonces, ellos por trazabilidad se dieron cuenta que esa marca es de un constructor que seguramente trabajó en su grave, que se llamaba David Snowgall. Pero él no era masón. Irónicamente, no era masón, fue el que regularizó la masonería y era católico. Entonces, este sujeto también tenía una particularidad. En esa época, el rey que estaba era James, el famoso el libro de la Biblia, King James Bible, o Jacobo I, Jacobo VI para Inglaterra. Y Inglaterra, hay registro donde aparece que los ingleses mandaban espías a Escocia. O sea, los ingleses, el tema de espionaje y esos tipos nadie les ganaba. El tema de propaganda, inteligencia, es una cosa brutal. Y hay registros de la corte de Jacobo donde hablan de William Cho y lo mencionan y lo identifican como un master in the art of memory. Es decir, que él tenía un dominio, una capacidad de poder hablar de memoria impresionante. Lo más interesante de esto, y aquí yo me estoy desviando un poco, pero se le dejo de este tamaño, es que en esa época uno de sus más allegados era un sujeto que se llamaba Alexander Dixon. Y Alexander Dixon trabajó muy de cerca con Giordano Bruno. Giordano Bruno,
aquellos que han escuchado la Inquisición pues lo quemó. Él publicó un libro sobre el Art of Memory. Y el Art of Memory inclusive lo relacionaban con estos temas de hermetismo, etcétera, porque era no era solamente dominar de memoria discursos, sino poder visualizar. Y eso es muy interesante, pero eso ya es otro tema. No lo quiero dejar así como... Es importante, pero hasta ahí. Entonces, como ya mencionamos, el primer registro escrito de una reunión la tenemos en enero de 1598. Como mencioné, ¿por qué? Si en diciembre del 98 fue Estatuto de Shock, ¿por qué dice enero 98? Bueno, porque hasta marzo cambiaba el año. Esa es la explicación. ¿Ok? ¿Y cuál era la logia? Arches on Heaven. Es una logia que ya no está activa. Y luego en julio del 98, la segunda minuta más antigua, que es de la logia de Edimburgo, Mary Chapel. Esa sí todavía está activa. Entonces, mucho de lo que mencionan es, ok, ¿dónde comienza entonces la masonería especulativa? Todos son de oficio, todos son constructores. Entonces muchos dicen, bueno, es que en Inglaterra comienza la especulativa, ahí es donde empieza la masonería. Error. En Escocia tenemos los registros de los primeros masones especulativos. En 1634, Alexander William, junto a otros 3 miembros, que también aparece uno de los tótems, se inicia en una logia. ¿Cuál logia? La de Edimburgo. Y existe una minuta donde aparece que ellos se inician, en 1634. De ahí en adelante es donde comienzan a iniciarse miembros que no son operativos. A Cooper le preguntan en una de esas conferencias, que se los recomiendo las vean si les llama la atención más el tema, y que, oye, Robert, ¿y cómo fue que empezaron a entrar los miembros especulativos? Y él de forma jocosa, pero yo creo que es cierto, decía, bueno, William Shaw lo obligó a levantar minuta y ahí nadie sabía ni leer ni escribir. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir al notario y decirles de memoria, tal persona se reunió tal día, igual el notario, que eran como los abogados de la época, escribían, decían, y que ustedes, pero ¿qué hacen ahí? Hablan de virtudes, hablan de reuniones, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice? No te puedo decir. Nada más tienes ese miembro para saber, en serio. ¿Y cómo puedo ser para ser miembro? Espérate, le preguntaba al maestro. Maestro, tengo una persona interesada en entrar, pero no he conducto al tipo. Y que no, pero espérate. Si el man entra, lo ponemos a escribir y nos ahorramos esa plata. Entonces dice, tráelo para acá. En forma jocosa. Y que, oye, tiene razón. Y así empezaron a entrar y se fue corriendo la voz. Claro que dice que tenía un fee diferente, pero tiene sentido porque se ahorran ese billete. Entonces, tenemos a este sujeto que es el primer masón especulativo que conocemos en una minuta. Pero Inglaterra dice, no, nosotros tenemos los primeros masones. Bueno, sí y no, porque ya dijimos que William Alexander es el primero en 1634. Pero aquí te voy a hacer un paréntesis, esto es importante. El primer masón que sabemos que se inició en suelo inglés, ¿ok? Que sabemos que se inició en un suelo inglés es Robert Murray. Robert Murray era escocés, pero la logia de Edimburgo estaba en Newcastle sesionando por un tema que ellos tuvieron que moverse allá y lo iniciaron en Newcastle. O sea, él se inició en Inglaterra, pero una logia de Edimburgo y él era escocés. Nada para que estén claros. Ok. Entonces, ellos dicen, no, pero también está Elias Ashmole. Ese es otra persona que es súper interesante. Y este tipo es súper interesante el perfil. Elias Ashmole, sabemos que se inició, ¿por qué? No por una minuta, sino porque él tenía un diario. Y en el diario él dijo que se mencionó una logia en Warrington, pero no hay una minuta. Entonces, ¿pero qué es lo interesante? Tanto Newcastle como Warrington estaban hacia arriba, cerca de Escocia. Es decir, la influencia de la masonería se notaba claramente que venía de Escocia del norte. Las primeras logias, donde en Newcastle y Warrington tenemos los primeros registros ingleses, inclusive son del norte de Inglaterra. Eso es muy importante. Entonces, un paréntesis. Elias Ashmole, él formaba parte de una sociedad que se llama The Royal Society. Aquí voy a hacer un paréntesis, esto es importante. Él lo menciono brevemente, pero esto da para un libro aparte. ¿Qué pasa? La filosofía y las ideas de Francis Bacon influenciaron a muchos ilustres y estudiosos de la época. Inclusive Francis Bacon, él desarrolló 2 colegiaturas. Uno le llamaba la de la mañana, otra de la tarde, y la de la noche se le llamaba The Invisible College. Entonces, en la mañana ellos estudiaban todo lo que era matemática, astronomía, todas estas cosas,
y en la noche estudiaban todo lo que era hermetismo en esa época. Alquimia, hermetismo, inclusive en la Edad Media la matemática era prohibida, no sé si ustedes sabían. El cero era un número del diablo. Entonces, todas estas ideas del Royal Society, muchos de estos miembros ingleses que empezaron a entrar eran miembros del Royal Society. Y en esa época estaban muy de moda precisamente los trabajos de Vitruvio que mencionamos, donde hablaba de la arquitectura. Y comenzaron a ver el mundo en base a la arquitectura. Y el concepto de gran arquitecto no es masónico, es de la época precisamente. Que esto era una creación. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque muchos dicen que ellos, los miembros del Royal Society, influenciaron mucho en lo que ahorita se conoce como el tercer grado de la masonería. Pero eso era como para otro tema del libro. Pero lo menciono acá también. Entonces, la logia más antigua o el templo más antiguo que existe es el templo de la capilla de San Juan, San John, ¿ok? Que fue fundada en 1677. Es el templo masónico más antiguo existente de la capilla de San Juan. Lo interesante de esta capilla es que cuando ellos empezaron a operar, ahí en esa época no existían grandes logias. La carta constitutiva para que operaran la dio la logia de Kilwinning. O sea que Kilwinning, a pesar de que no era un gran oriente, era tan antigua que daba cartas patentes para que operaran. Eso es un dato importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es el templo de la capilla de San John, que, by the way, se puede visitar. Si ustedes van a Escocia, lo pueden visitar también. ¿Qué pasa en 1717? Se reúnen, eso es lo que la historia dice, esto es lo que la historia cuenta. El que me encuentra un documento de eso, o sea, le doy $100. ¿Qué dice la historia? Lo que cuando yo entré en la masonería, yo pregunté dónde es la masonería, me dijeron como si fuera un poema. Comenzó en 1717, cuando en Inglaterra se unieron 4 logias así, oh wow, ¿qué logia? The Crown, Goose and Gideon, ¿ok? The Apple Tree y Robert and Grapes. En 1717 se reúnen y dicen, vamos a hacer la gran logia de Inglaterra. De este hecho no existe ni documento, ni registro, ni minuta, nada. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es interesante. El tercer gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra era un sujeto muy importante en esta historia que se llama John Theophilus de Saguliers. De Saguliers fue el tercer gran maestro, nos dicen, de la Gran Logia de Inglaterra. Hay registros, minutas de la logia de Edimburgo, donde él sale que visitó esa logia. Él la visitó. O sea, él sabía que existía la masonería. ¿Y qué pasa? Él contrató a un pastor presbiteriano que se llamaba John Anderson. ¿Qué hacía John Anderson? John Anderson se dedicaba a hacer genealogías. En esa época la gente estaba obsesionada con demostrar de que era miembro de la realeza. Entonces este sujeto llegaba y decía, hey, ¿cuánto me va a pagar tanto? Tranquilo, yo te hago el árbol genealógico, mira, tú vienes descendiente de tal, mira, este man es un sir, no sé qué cosa, you know? Eso es lo que hacía él. Él era escocés y su papá era miembro de una logia, que era una logia de Aberdeen. Él, Anderson, se inició una logia en Londres. Entonces, a él en el 23-22 le encomienda hacer las constituciones de Anderson. Y eso es la constitución de Anderson. Es una historia, un lineaje de la masonería desde el tiempo de Adán, de Eva, de Noé, de Nimrod. Y muchos de estos libros, muchos de estos videos de YouTube que me dicen, no, la masonería tiene la historia, el secreto del tiempo del diluvio, no sé qué cosa, etcétera. ¿De dónde lo sacan? De este tipo de tañamería que sacó, con todo respeto. ¿Por qué? Porque realmente no existe documento. Eso fue algo que creó. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos no querían crear una organización que pudiera ser atractiva para miembros de la realeza, que era simple y sencillamente un grupo de gente que eran trabajadores de línea, constructores. Querían darle algún tipo de información que lo hiciera ser más atractivo para ellos. Entonces, las constituciones de Anderson son las que en el 23-24 se publican, dando a conocer toda esta historia que ahorita se maneja. ¿Cuándo se funda la Gran Logia de Escocia? En 1736. Y ustedes dicen, ¿por qué duró tanto el 17 de Inglaterra hasta el 36 Escocia? Una razón muy sencilla. Tienes 4 logias en una taberna tomando, hey, vamos a hacer la Gran Logia, pilla.
En 1717 había más de 30 logias escocesas ya. Ustedes saben lo que es reunir a toda esa gente y ponerse de acuerdo, de que estén de acuerdo, de que después que tengan años y años de independientemente reunirse ahora, un gran oriente iba a estar sobre ellos y le iba a decir qué tenía que hacer. Eso era casi imposible. ¿Qué pasa? Como formaron la Gran Logia de Inglaterra por tema de ego y todo, dijeron, bueno, vamos a hacerlo porque hey, esta gente está diciendo que ellos son los que crearon la masonería. Pero esa es la razón, porque eran demasiados. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, ¿por qué los ingleses entonces se toman la narrativa de la masonería? Aquí puedo citar a algunos escritores, historiadores, no sé si han escuchado a Marcelo Gullo o a Zunzunegui, sobre todo en el tema de la leyenda negra y todas estas cosas. Es decir, los ingleses tenían la facilidad de poder manejar la información mucho más eficaz que cualquier otro, inclusive los escoceses. En ese entonces, Inglaterra eran 5 veces más en población que los escoceses. Primero. Segundo, muchos de esos masones eran operativos. Ellos todavía necesitaban facturar y dependían de la corona. Ellos no podían ponerse en contra de la corona inglesa. Y habían pasado muchos factores que tenían a Escocia desmoralizado. Uno de ellos fue la caída de los estuardos, que fue el tema de la corona con George, que los reemplazó. El desastre de Darien, que no sé si todos lo conocen, en 1698. Ellos trataron de hacer una colonia en Panamá y fue un desastre. El parlamento se desintegró de Escocia. Hicieron el acto de la Unión en 1707, quedó desmoralizado por completo y se hizo el acta de la Unión. Es decir, Escocia estaba en una situación muy complicada y simplemente Inglaterra asumió esa narrativa y fue muy complicado de alguna forma pues ir en contra de la corriente. Y eso pues es importante ver qué pasaba en esa época. Los siguientes slides voy a tratar de ir muy rápido porque los menciono en el libro, pero levemente. Pero siento que es importante mencionar porque hay mucha confusión. Lastimosamente, luego de que pues se establecen los 3 grados masónicos, se generan muchas corrientes masónicas, ¿ok? Y voy a tratar de ir lo más rápido posible porque no quiero aburrirlos, pero esto es importante y me disculpo por esto. El caballero Ramsay es un caballero escocés que está en Francia exiliado y él hizo un discurso. Y en el discurso él mencionaba que la masonería tenía orígenes caballerescos. Los franceses escucharon eso y los tipos quedaron, oye, esto es brillante, esto es maravilloso. Y de acuerdo a ese discurso ellos desarrollaron unos grados que le llamaban grados de la perfección. Y en esa época en Francia era hasta el 20 y algo. ¿Qué pasa? Etienne Morin le dieron una patente para ir al Caribe, él fue a Haití. Y de Haití él llevó esos grados de perfección que luego llegaron a Estados Unidos. En Estados Unidos, en el sur y el norte, Albert Pike es una persona que hay que mencionar, tomó esos grados y los cambió, los modificó un poco por no decir otra cosa, y con esto no estoy criticando, ojo, nada más estoy mencionando la información, y desarrolló los ritos escoceses antiguos aceptados que llega hasta el 33, ¿ok? Es importante nada más tener claro que no es escocés ni es antiguo, entonces eso es importante. ¿Qué pasa? El rito escocés antiguo aceptado, que era el de perfección, tuvo suerte de que Etienne Morin fue al Caribe y el Caribe fue a Estados Unidos. Porque también está el rito de Memphis Misraim, que Cagliostro, que era un italiano, conformó. Y ese rito va hasta el 99. Agárrate. Con influencia egipcia, o sea, más brutal. Si a Etienne Morin, en lugar de haber estado en Francia, hubiera estado en Italia, aquí todo el mundo fuera grado 99 de Memphis Misraim. Entonces, Cagliostro obviamente lo acusaron de ser de todo, etcétera, y hasta ahí llegó el asunto. Pero esto es muy importante tenerlo claro porque yo sobre todo, a mí me gusta ver mucho material de masonería, debates y cosas así, y a veces los debates son de miembros que son del Scottish Rite, del rito escocés, etcétera, y citan libros de ellos, que esos libros no representan realmente la masonería el Craft Lodge. Entonces ahí como que hay un tema complicado y eso hay que tener claro, sobre todo nosotros que somos masones. Me ha pasado, y yo no culpo a nadie porque yo tampoco lo tenía claro, hermanos que utilizan el rito escocés antiguo aceptado y saben que yo estoy en una logia escocesa y me dicen, nosotros somos escoceses. Pero esa es parte de la confusión, precisamente, que origina estas cosas. Entonces, lo que se creó en Inglaterra, en Escocia, fueron cuerpos separados.
¿ok? Es decir, no es masonería con grados, sino cuerpos separados. Es decir, tú eres masón hasta el grado aprendiz, compañero, maestro, y puedes ser miembro de un chapter, un cuerpo separado. ¿Cuál ejemplo? Por ejemplo, el Royal Ark, que está a la izquierda, el símbolo de Escocia, y este es el Preceptory, ¿ok? Es decir, tú eres miembro del Royal Ark, pero el Royal Ark es otra cosa, un cuerpo separado. Por eso a veces nos dicen, tú eres Royal Ark, pero ¿qué grado es el Royal Ark? Entonces nosotros nos decimos que, o sea, ¿cómo decimos grado? Porque esto no es con grado, en verdad. Entonces es difícil porque la gente está acostumbrada al rito de escocés, que es grado, 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 y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Los americanos, igual, pues supieron, obviamente, que existían estos cuerpos, y ellos agarraron el Preceptory, el Royal Ark, que son cuerpos separados, y lo juntaron en uno, hicieron lo que ellos llaman el York Rite. O sea, el americano, lo que llaman el York Rite, es el Royal Ark, pero miembro del York, el Preceptory, los miembros del York, y este es lo críptico, exacto, gracias. Entonces, en Inglaterra, Escocia, eso no se maneja así. Tú estás en el Royal Ark, tú estás en un cuerpo separado que es el Royal Ark y tiene su autoridad. El Preceptory tiene su autoridad, es separado. Acá lo tienen como el York. ¿Y por qué lo menciono? Porque tampoco ese grupo, ese rito viene de York. Así como el antiguo Escocia antiguo septado no viene de Escocia tampoco. Entonces, esto es importante. Y lo menciono en el libro porque también este no es un libro que yo voy a estar vendiendo tampoco en librería, etcétera. Este es con un público muy específico. Y es para precisamente esclarecer estas confusiones que yo mismo tenía hasta hace poco. Y que nosotros mismos tenemos que conocer mejor que nadie, porque nosotros nos preguntan y nosotros a veces no sabemos ni cómo explicar las cosas. Entonces, esto es importante aclararlo. Ya estamos terminando. Sorry. Esto es importante. Esto lo menciona en el libro. Lo que pasa es que hay cosas que hay que mencionar en el libro y eso es muy importante. Como existían tantos ritos, tantos grupos, tantos orientes, Inglaterra, Escocia, principalmente Escocia, que fue Escocia la que hizo la convocatoria, dijo, espérense, en 1938, vamos a reunirnos las tres grandes logias más antiguas. Inglaterra, aunque Massachusetts es más antigua que Escocia, hago la salvedad, pero de Europa. Inglaterra, Escocia, Irlanda, vamos a reunirnos y vamos a conversar, porque esto se está saliendo de control. El grito escocés antiguo aceptado en el siglo XIX está dando rituales del grado 1. Por eso hay logias que operan en Blue Lodge o Crab Lodge con rito escocés antiguo aceptado. Porque ellos desde el grado 1, 2 y 3 daban rituales escocés antiguo aceptados. Pero ellos tuvieron que parar creo que es 1876 y hacer del cuarto en adelante. Pero antes ellos dan del primero. Entonces tuvieron que reunirse y decir, vamos a tener que hacer un acuerdo, una declaración unida de lo que son Aims and Relations of the Crab. O sea, objetivos y relaciones de la francmasonería. Porque esto está fuera de control. Y la regularidad, como la conocemos, viene precisamente, mucho de eso viene de este documento. ¿Y qué dice este documento? Establece cosas puntuales, como por ejemplo, que para ser miembro de la logia tú tienes que creer en un ser superior. O sea, no hay de otra. ¿Por qué? Porque hay logias masónicas, se llaman masonas, que son ateas. Y ya en esa época estaba pasando. ¿Qué otra cosa dice en Aims and Relations? Que, por ejemplo, no se habla de política ni de religión. Por ejemplo. ¿Ok? Entre otras cosas. Entonces, y cada vez que se hace una instalación se tiene que leer. Eso se ratificó en el 49 en Inglaterra y también en Escocia. Es decir, yo he estado en conversaciones con personas que están interesadas en mis temas y me dicen, ¿verdad que para ser gran maestro tiene que ser grado 33? Me dicen así. Yo digo que no, pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, en Escocia, por ejemplo, una gran logia de Escocia, tú jamás vas a ver una persona participando con la regalia del rito escocés antiguo aceptado. ¿Por qué? Porque no es reconocido. ¿Me explico? O de York, por ejemplo, o del Royal Ark tampoco. Entonces, esas son cosas que hay que tener claro, pero no significa que la persona que es miembro del craft, de la logia, no puede ser perteneciente al Royal Ark, no pasa nada, es un grupo totalmente distinto. Termino con esta anécdota. George Washington se inicia en el 52 en una logia escocesa llamada Freycinet en Virginia, 1752. ¿Ok? Escocesa. Si ven el apron escocés, ¿ven cómo es? Tradicional. ¿Qué pasa? En esa época los duros de la construcción, ¿quiénes eran? En piedra, los escoceses. Al man le dicen, bueno, vamos a tener que hacer la casa de los Estados Unidos, la nueva nación. Él dice, yo sé quién lo puedo construir, hay que buscar los escoceses porque son los duros, los masones escoceses son los mejores. En toda Europa son los más conocidos como los mejores.
Entonces, ¿qué pasa? Los contrata, los lleva a construir la Casa Blanca y se demoran, o sea, muy perfeccionista. Esto no es la misma piedra de Escocia, el clima es diferente. Y le dice a la gente, hey, esta gente se está demorando mucho, ya tengo la solución. Vamos a traer todos estos esclavos y se lo vamos a dar a ellos y lo ponen a trabajar y así sacan el trabajo. Perfecto, pasan los días, los esclavos sentados ahí y ellos, nada, y decían, oye, pues seguimos el esclavo, ¿por qué no? Porque la masonería, para tú entrar, tiene que ser un hombre. Entonces, bueno, le decían, oye, pero tú, ¿por qué no lo usas? No te puedo decir, pero ¿por qué no? No, porque para decirte tiene que ser miembro. Y los tipos dicen, espérate, no me dice, no trabaja, no usa la gente. Y Washington se murió y nunca pudo ver la Casa Blanca construida. Triste, pero pasó. ¿Qué pasa? En los 50, Truman hace una remodelación de la Casa Blanca. Bueno, este es un poquito los trabajos. Mira, esta es la Casa Blanca. Estos trabajos en piedra lo hicieron los escoceses. O sea, es que en esa época, sin las herramientas, imagínense, eso no era fácil. ¿Ok? Entonces, la Casa Blanca. Inclusive una placa que habla de los constructores masones escoceses que trabajaron. En los 50, Truman hace una restauración de la Casa Blanca, donde los cimientos del edificio los tiene que sacar. Y cuando lo saca, adivina con qué se encuentra, con puras piedras con marcas. Los masones escoceses, cada vez que hacían su construcción para identificar las piedras, ponían sus marcas. Con esas marcas pudieron hacer cross-reference en Escocia, en el libro de registro. Y coincidieron con la gente que viajó a hacer la construcción en Escocia, que eran masones escoceses. Y Truman agarró cada una de estas piedras y se lo mandó a una jurisdicción en Norteamérica, que sea Pensilvania, que sea Virginia, de regalo. Y actualmente esas grandes logias las tienen. Entonces, ahí me parece interesante porque eso conecta un poco lo que hemos mencionado con el siglo ya no actual, sino el pasado. ¿Qué pasa? Cuando en el 2000, creo que 14 o 18, estaban haciendo una remodelación de la Casa Blanca, ¿adivine qué hicieron? En el 2018, contactaron a constructores masones escoceses para que vinieran a hacer las remodelaciones y las restauraciones, para seguir esa misma tradición. Y hay un video muy interesante que si lo escanean ahí, hoy se los puedo mandar, hablan precisamente, y cuando ellos lo entrevistan, el acento fuerte escocés, nadie se los quita, pero ellos vinieron a trabajar en la Casa Blanca, llevan esa tradición originalmente de Escocia. Entonces, básicamente con eso casi termino la presentación y quiero culminar un poquito con esto, que para mí es muy importante, y es lo siguiente. Yo sé que hay mucha información, muchas teorías acerca de la orden masónica, lastimosamente por medios de comunicación, ahorita sobre todo con el tema de la viralidad, y yo entiendo que muchos miembros de la orden, por el perfil que tienen, obviamente por el trabajo que tienen, es muy complicado también mencionar que son miembros de la orden, y eso se entiende, lastimosamente por esos prejuicios que existen. Hay personas que dicen, ¿por qué yo hago estas cosas? Créame, y creo que Flor no me va a mentir, nadie vendiendo libros hace plata. Al contrario, uno lo hace por amor, por pasión. Es muy complicado escribir, hay que editarlo, hay que imprimirlo. Cuando eres independiente, tú tienes que a consignación llevarlo a los lugares. Cuando estás en las actividades, te confronta a la gente, sobre todo con este tema. Este es un tema muy complicado. Hay gente que inclusive ha sido muy conflictiva cuando estoy en las ferias. No es un tema que es muy potable en las escuelas, por decirlo así, o en algunos lugares, o sea que esto no es fácil. Y hay sobre todo en grupos de literatura, etcétera, no hay espacios para gente con mi tema. Hay espacios como con temas un poquito más fresones, más nice, así, autoayuda, etcétera. El mío no lo vende y que la escuadra, que no, vete para allá. Entonces, lo que quiero decirle es que no es fácil. Pero la verdad es que a mí me gusta hacerlo a pesar de eso porque a mí me apasiona y porque yo siento que, gracias a Dios, pues mi trabajo me permite hacerlo y no me afecta. Porque la única forma que nosotros podemos combatir esa mala información, que mucha gente, pues, sí lo dice, mucha gente tiene libros publicados y son muy virales, es precisamente aquellos que conocemos la información, poder darla a conocer y aclararla. Porque la verdad, sobre todo nosotros que somos miembros, que queremos la institución, estamos orgullosos de serlo, amamos esto, y es difícil, a veces doloroso inclusive, escuchar todas estas cuestiones. Entonces, de alguna forma es un trabajo que me ha gustado desde el principio porque sí siento que los lectores, por medio de estos trabajos, pues han aprendido, han conocido un poquito más, desmistificar un poco lo que se conoce. ¿Y cuál es al final, en mi
humilde opinión, el propósito de la orden es precisamente esa que tenemos frente a nosotros, que es tratar de llevar a aquellos hombres, nosotros, a ser de hombres, se le puede decir que bueno, nos gusta pensar que somos buenas personas, en mejores personas. ¿Por medio de qué? Por esas enseñanzas, y son enseñanzas que vienen de muchos años atrás, que no son nuestras, como las virtudes que mencionamos las cardinales, la justicia, la fortaleza, templanza, prudencia, y las teologales, fe, esperanza, caridad, etcétera, y tratar de hacer lo posible de que nosotros podamos ser mejores personas, tanto para nuestra familia, para con nuestros, obviamente, nuestro prójimo, y para la sociedad y para nuestro país. Así que quiero agradecerle a todos ustedes porque todas estas cosas que yo estoy haciendo no fueran posibles darlas a conocer sin ustedes, que son lectores, que pues ven mis videos, etcétera, para darla a conocer. Así que ustedes siéntanse tan dueños de toda esta investigación, de estos trabajos, como su humilde servidor. Y quiero darles las gracias a todos ustedes, obviamente, por estar presentes y apoyarme definitivamente. Y bueno, aprovechar para también dar las gracias a mi familia, mi esposa Ana Cristina, mi mamá que está aquí presente, mis hijos Sebastián, Sabrina, todas las personas queridas aquí. Tengo a Valerie, a Alexis también, a mis hermanos, aquí a Francisco, a Víctor, a Lucho, a Aníbal. Me queda por fuera mucha gente, Rogelio, Tony. Gracias por estar acá, gracias por estar presente apoyándonos. Y nada, pues esto no sería posible si no fuera por usted, así que muchísimas gracias. Al conocer toda esta presentación del autor, muy interesante para todos los que están y los que no estamos dentro de la orden masónica, pues ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la obra en sí y el proceso creativo de los orígenes de la masonería, la cuarta obra del escritor panameño. Yo creo que la presentación que nos hiciste, Amílcar, ha sido bastante completa para todos. Un proceso investigativo muy riguroso. He visto en tus redes sociales y en lo que llevo de conocerte, todo lo que compartes acerca de todo tu proceso de investigación a través de la masonería. Empezaste con una obra que en parte era ficción, acá las tenemos, y las podemos ver ahora, las podemos adquirir al finalizar con la firma de libros, y que era ficción histórica combinada con novelando ciertas partes de la masonería. ¿En qué punto esto dejó de ser una ficción histórica para convertirse en, sabes qué, yo voy a hablar sin tapujos de la masonería y de los orígenes de esta? Esto sí, fue precisamente cuando comencé a hablar con los lectores y me di cuenta del gran interés que tenían sobre el tema de la masonería. Y no solamente los lectores que eran profanos, que en jerga masónica significa que no forman parte de la orden, sino miembros de la orden masónica también, que no tenían claro pues algunos conceptos. Me di cuenta que, bueno, tenía en mis manos la capacidad, por medio de las publicaciones, de dar a conocer esta información. Ya tenía un público, ya tenía pues una cuenta que pues la gente lo seguía, y definitivamente fue eso lo que me impulsó. Es más, me sentía que estaba en la obligación de hacerlo por toda esta información que escuchaba, que me decían, como el ejemplo que di, que oye, para ser gran maestro tienes que ser grado 33. Oye, yo sé que los masones no creen en Dios o tal cosa. Yo, no, espérate, ¿dónde escuchaste? No, yo lo vi en un video. No, espérate, no. O sea, hay que hacer algo al respecto. Y bueno, por eso quise pues publicar este libro, Los orígenes, ¿no?, de la masonería. Sí, perfecto. Cuando uno escucha la palabra, los que estamos fuera de todo este contexto de masonería, escuchamos la palabra masonería, inmediatamente, como dices en la presentación, se nos viene a nuestra mente prejuicios, secretos, símbolos, conspiraciones, sociedades ocultas, etcétera. ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Cuánto de esto no? ¿Y qué pudiste plasmar en el libro? Ok, esa es una excelente pregunta. Por ejemplo, siempre hablan de la independencia de Estados Unidos, que todo lo que firmaron el acta de Estados Unidos eran masones. O sea, de 50 y tantos que firmaban el acta, solamente sabemos que 9 eran masones, para que te hagan una idea, partiendo por ahí. No, que el dólar, el ojo, que todo eso, ahí aparece claramente. Eso lo pusieron realmente esos de, creo que en 1938 fue que el dólar le cambiaron y le modificaron y le pusieron todo ese simbolismo. Pero originalmente el dólar no tenía ninguno de ese símbolo. Es decir, hay mucha información que no es cierta, que es manipulada. Inclusive la otra vez vi un debate de un español y que no, todos los miembros del Senado son masones.
y me acuerdo que el interlocutor le dijo que cuántos senadores son y que creo que eran 60 y algo. ¿Y cuántos son masones? Bueno, como 17. Él dice que pero eso no es un porcentaje relevante. O sea, inclusive tienes pruebas, no. O sea, que ni siquiera tenías pruebas concretas. Exacto. Entonces, lastimosamente hay mucha desinformación. Y aquí también otra cosa. Quizás en nuestros países yo entiendo que las personas optan por no decir que son masones por temas laborales, pero en ciertos lugares como en Estados Unidos es totalmente abierto. Por ejemplo, cuando ustedes van a la librería Roberto F. Chiari y buscan un directorio telefónico de la década de los 20, ustedes inclusive ven la información de las personas y aparece en el directorio el nombre, dónde trabaja y en qué logia pertenecía. Eso está en el directorio Roberto F. Chiari aquí en Panamá. Aquí nosotros tuvimos el per cápita más alto de panameños en un país, miembro de alguna fraternidad. Porque aquí teníamos Hells, Shepherds, teníamos Fisherman, Mechanics, teníamos de todo. Y era totalmente abierto. Entonces, ahora yo entiendo que es un poquito distinto por el tema de que ya, pues, algunas corrientes religiosas, un poquito, no sé, de extrema, ven con algunos prejuicios, pero eso no todo el tiempo fue así, por lo menos en Panamá no fue así. Exactamente. Y los orígenes de la masonería aquí en Panamá, realmente para mi concepto, no sé si me equivoco, eres el primer escritor que habla sobre masonería en Panamá, que se atreve a decir, sabes que nadie lo ha hecho, hay libros en otros países, como lo dijiste en tu trabajo investigativo, pero yo voy a ser la primera persona que hable de esto. Y por aquí hay una pregunta que casualmente va por eso. Felicidades, hablemos un poco de tu razón para escribir un libro de historia, porque esto es una sociedad secreta o una sociedad con secretos. Ah, muy buena pregunta. Yo pienso que una sociedad, primero que todo, es una fraternidad. Yo no lo definiría como una sociedad, diría que es una fraternidad, como muchas fraternidades que existen. Inclusive hay muchos grupos donde tú no podrías, si tú no eres miembro de esa organización, tú no puedes decir lo que dices. Es decir, esto no es solamente de la masonería. Es decir, si tú no eres miembro, tú no puedes decirlo de una reunión, inclusive junta directiva, o una reunión entre clientes, y por lo menos yo que vengo del mundo hotelero, o sea, bueno, los accionistas se reunían, los dueños y los gerentes. O sea, muchas de las cosas ahí no podíamos divulgarlas afuera. Entonces, pero como es una fraternidad, entonces tiene otra connotación. Y vuelvo y repito, yo pienso que ninguno de los que somos masones tenemos nada que ocultar. Por temas laborales entiendo y le doy la razón de que obviamente hay que ser discreto, pero nosotros inclusive somos una sociedad muy abierta. Un ejemplo es este museo que se está haciendo, Sí. Por ejemplo, y eso se está cambiando, pero en algunos países es totalmente abierto y no hay ningún inconveniente, de que lo sepan. Exacto, y creo que más que nada viene por el tema de que acabas de mencionar hace unos minutos, de que personas que son miembros de la masonería ocupan cargos altos dentro del país. Entonces tiende las personas, los panameños, a relacionarlo con es por esto o es por lo otro, ¿no? Otra de las preguntas que quería hacer. Perdón, pero para ti, no te quiero interrumpir, Ajá. pero eso también no es cierto, porque muchos dicen, porque tiene un cargo alto es masón. Exacto, o viceversa. O viceversa, exacto. Inclusive, o sea, no es cierto. A veces me dicen gente que yo no puedo revelar si es masón o no, y que yo sé que este tema es masón, y obviamente que pues, no es masón. Pero ya la gente igual quiere pensar que es masón. Entonces, pero no es así, a veces no es el caso tampoco. Exacto. ¿Encontraste durante la investigación que hiciste para el proceso creativo del libro algún dato que te dijera que dabas por cierto de la masonería o que pensabas que contradijera algo que tú creías? Sí, algo que yo de repente encontré que me pareció interesante fue cuando descubrí los estatutos de William Shaw. O sea, yo lo había escuchado, pero no le había prestado atención. Y una de las cosas que más me impactó fue el énfasis que él hacía en el tema de la memoria. O sea, porque a veces nosotros en nuestras reuniones exhortamos a los miembros siempre a saber las cosas de memoria. Y lo justificamos como que, bueno, se ves más preparado, porque fluye mejor, tú estás viendo a la persona y no tienes que estar leyendo, es otra cosa. Pero esto es una tradición que viene inclusive de los orígenes, inclusive está en el estatuto más antiguo. Entonces eso es realmente muy importante. Entonces, todos los que somos miembros, pues obviamente yo pienso que tenemos inclusive una obligación ancestral de hacer un esfuerzo y memorizar lo que vayamos a ejecutar, ¿no? Así es. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor mito sobre la masonería que te gustaría desmantelar en este libro? Y también va unado con este comentario que nos acaba de llegar.
Si puedes comentarnos por qué el número 0 les quedó a la gente, por qué el número 0 era considerado diabólico en la Edad Media. Ok, bueno, la primera pregunta, el mayor mito es, siempre quieren poner la masonería antagónica con la Iglesia Católica. Sin embargo, los orígenes de la masonería están muy arraigadas irónicamente, con la Iglesia Católica. O sea, muchas de las enseñanzas vienen de la religión católica. O sea, ¿cómo tú explicas que una masonería que se originó en Inglaterra protestante le da tanta importancia a San Juan, si los protestantes no creen en los santos? Porque eso viene de la Edad Media, donde era católico. Inclusive las virtudes, todas estas virtudes, es más, si ustedes toman un libro de esto, que lo mencioné, creo que no fue San Agustín, mencioné creo que Santo Tomás de Aquino, me parece que mencioné, Santo Tomás de Aquino, y ustedes lo leen y es como si estuvieran viendo una plancha masónica. Es decir, que wow, o sea, es una cosa impresionante. Entonces quizás los masones me van a entender, pero es impresionante y es una persona de la iglesia. Sí. Entonces, aquellos que son agustinianos, San Agustín era full hermetismo, o sea, es una cosa impresionante. Y eso es catolicismo puro. Entonces, eso es una de las cosas y por eso al inicio hago tanto énfasis en el tema también en el libro, eso, de la Edad Media. Y lo segundo, lo del 0, es que como en esa época ellos no utilizaban el 0, sino que eso viene de orígenes de árabes, exacto, árabes. Ellos lo vean como que en esa época todo lo que era de árabe, etcétera, era relacionado con, o sea, no era cristiano, católico, entonces ellos lo rechazaban. Entonces eso incluía también el 0. Y aquí hago paréntesis que me acordé de otra cosa. Y disculpen que me voy por la tangente, pues interesante. El famoso término de Baphomet. Baphomet, los templarios. Eso es una mala traducción francesa. Cuando estaban en las cruzadas en el Medio Oriente, cuando escuchan a los musulmanes y árabes hablar de Mohamed. Mohamed, que era obviamente Suleimán, Mahoma. Pero ellos lo mencionaban así. Y como ellos hacían eso, como lo coreaban, le decían como un cántico diabólico. Y cuando él no escuchaba bien, gritaban Baphomet. Entonces eso está en poemas franceses inclusive y se fue pasando hasta que llegó al juicio de los templarios, donde una de las acusaciones que tenían que adorar a Baphomet, pero esa era una mala traducción del término de árabe que ellos mencionaban y escuchaban en las cruzadas, ¿no? Pero bueno, perdón que me fui, pero eso es interesante mencionar. Yo quiero reconocer y aplaudir la pasión con la que hablas sobre la masonería y sobre tus temas administrativos y todo el montón de datos históricos que tienes ahorita en tu mente y que has traído para fortalecer e ilustrar este lanzamiento del libro, ¿verdad que sí? Así que, bueno, siguiendo por esa parte que acabas de decir, lo del hermetismo, ¿a qué le atribuyes que una sociedad o una organización que después de tantos años que ha estado presente en nuestro país, todavía tenga ese halo de misterio que todavía hay muchas personas afuera que dicen masonería? Eso de que eso es del diablo, ¿a qué se refiere? Yo pienso que es propio del ser humano buscar siempre algo de repente amarillista, algo que decir, porque creo que eso a nosotros como que no sé si nos da un golpe de adrenalina o qué, de satisfacción. Y entonces la masonería es como que muy fácil también precisamente por toda esa historia que tiene. Y yo lo que voy a decir es lo siguiente, y quizás esto sea polémico, pero siempre atribuyen a la masonería como que es la que está detrás del poder y controla todo. O sea, no hay ningún grupo que ha recibido más críticas y más desinformación que la masonería. O sea, si ustedes quieren saber qué grupo realmente tiene el control, pregúntense a qué grupo no pueden ni criticar, ni pueden hablar mal de ellos, porque si lo hacen, te pueden hacer un daño o te pueden inclusive, como dicen en inglés, cancel, ¿no? Ese grupo que no pueden mencionar es el que está detrás. A los católicos lo critican, a los cristianos lo critican, a los masones lo critican y nadie hace nada, nadie le dice nada. Entonces, si realmente tuviéramos algún tipo de poder, eso no fuera el caso. Y eso es algo que la gente pues se puede dar cuenta y a veces nosotros no podemos ni ponernos de acuerdo de qué vamos a tener un menú en un banquete después de una tenida. Ahora imagínense controlar el mundo. Entonces, esa es la pregunta que yo les diría a aquellas personas que dicen eso, que se hagan.
y a nosotros somos golpe realmente de piñata para todas las críticas y nunca podemos, o sea, no les pasa nada realmente. Exacto. Gracias por respondernos esta pregunta. Estamos rodeados de símbolos masónicos. Después de leer tu libro, ¿cuál crees que sea el primer símbolo que sí o sí nosotros como lectores tenemos que conocer? Ok. Bueno, yo pienso que no porque lo usé en la presentación, si lo tenemos acá, pero el triángulo de la providencia con el ojo. Y es que no tomándolo masónicamente, sino cristianamente, es el ojo de la providencia y lo que significa en esencia es eso, que no importa dónde estemos, aunque estemos en un lugar donde estemos solos, siempre vamos a estar bajo el ojo observador del Creador Supremo. Y eso sirve tanto para decirnos que nuestras acciones, aunque estemos solos, siempre nos están observando y van a tener una consecuencia, como que también nunca estamos solos porque siempre nos está acompañando, ¿no? Así es. Por acá tenemos una pregunta. En tu opinión, ¿consideras la exigencia de usar la memoria, hablaste de la memoria, en aquel tiempo era por tradición o por necesidad? Buena. Inicialmente necesidad porque no escribían ni leían, pero yo pienso que se volvió tradición. Y creo que actualmente las logias nuestras tratamos de hacer un esfuerzo de usar la memoria y que debemos tratar de cumplirla, sobre todo aquellos que tengamos algún cargo o alguna función, en mi opinión. ¿Hubo algún personaje dentro de los que investigaste a lo largo de todo tu proceso creativo en el que dijiste, sabes que este no va en este libro, pero en el siguiente sí? Claro que sí. A Eliphas Levi. ¿Por qué? Porque Eliphas Levi fue alguien que indirectamente influyó mucho a Albert Pike. Y Albert Pike fue el que remodeló o reconstituyó el rito escocés antiguo aceptado. Y hay un escritor masón que se llama Robert Ussel, que él hizo un análisis donde se dio cuenta que muchos párrafos y textos que él tiene en su libro Moral y Dogma, las tomó el libro Ritual y Dogma de Alta Magia de Eliphas Levi. O sea, tuvo una influencia directa impresionante. Y a pesar que uno está en Francia y otro en Estados Unidos, él conocía esos libros e influyó mucho en el ritual escocés. Por eso es tan esotérico. Y Eliphas Levi no era nada más que nada menos que un ocultista muy importante que conocía y manejaba mucho el tema. Así que de él nada más se puede hacer un libro. Y la influencia de él en la masonería moderna. Ok. Y ahí le dejé un poco, sorry. Ya sabemos que el próximo libro puede venir por allí. Si pudiéramos abrir una sola puerta hacia el pasado de la masonería, de todos estos hechos históricos, ¿en cuál te gustaría estar y por qué? Bueno, si me dan chance, de repente la logia operativa, porque tengo curiosidad, ¿qué realmente hacían ellos al inicio, no? Sería interesante. Las operativas, la que comenzaron a reunirse. Todos queremos saber lo que se decía en esas reuniones y no podíamos conocer, ¿verdad? E incluso las que no tenían minutas. Exacto. De esas reuniones. Has estado, y ya para ir finalizando, para que las personas puedan llevarse sus libros, has estado 25 años de trayectoria en la masonería. Conoces muy bien, tienes muchas bases sobre lo que es la masonería, los hechos históricos. Creaste, después de libros de ficción histórica, un libro de proceso investigativo sobre los orígenes de la masonería. ¿Qué podemos esperar los lectores de este libro? Bueno, la verdad que yo respeto mucho a los lectores, eso es importante. Yo no quiero de alguna forma ni defraudarlos ni engañarlos. Entonces yo he tratado de hacer en este libro no solamente un libro de texto, sino que tengo enlaces con información que los lleva a las minutas, con referencia a los lugares, los sitios. Tengo imágenes también y datos que ellos pueden luego profundizar. En los anexos tengo los Aims and Relations of the Craft, también están ahí. Los estatutos de Shaw también están ahí en los anexos. También tengo un catecismo escocés de antes de 1717, también está ahí, traducido al español, con sus enlaces. Es decir, no es solamente un libro, sino que es algo que yo puedo usar de referencia para ellos poder hacer otros trabajos, porque esa es la idea, que tengan información en sus manos para ellos poder crecer y seguir investigando. Así que eso lo van a encontrar en este libro. Por acá tengo otra pregunta. Bueno, una felicitación y a la vez una pregunta. Te felicito. Todo este trabajo de investigación requiere mucho esfuerzo y presupuesto, viajes, tiempo, etc. En torno a este tiempo, ¿qué crees que se puede hacer para ayudar a minimizar o erradicar la diferencia existente entre la Iglesia Católica y la masonería? Ok, bueno, ya las últimas reformas en el siglo en los 80 y los 90
han cambiado mucho las bulas, la fraseología, y ya no mencionan, por ejemplo, la masonería. Es decir, todo eso ya ha cambiado mucho. Inclusive eso ha mejorado muchísimo. Hay muchos miembros de la orden que son católicos y se sienten muy orgullosos tanto de pertenecer a esa religión como de la orden. Y siento que eso ha cambiado mucho, eso ha cambiado. Obviamente eso es un proceso que no va a ser fácil porque muchos miembros de la iglesia no van a querer que eso obviamente sea tan abierto, pero lo que sí puedo decir que es positivo, y yo sé que muchos acá han hecho la investigación sobre eso, es que por lo menos las reformas se han flexibilizado mucho, las más recientes, y ya no son tan agresivas como eran en una época que era más que todo por razones políticas, que se justifican hasta cierto punto porque los ingleses fueron uno demente con el tema de reclutar gente en Latinoamérica y los enemigos eran los españoles y los aliados eran las coronas españolas. O sea, eso tiene una razón de ser y así, como quien dice, están dando papaya y la iglesia tenía que poner freno, ¿no? Pero ya muchas cosas han cambiado y se ha flexibilizado. Y creo que este libro, precisamente hablando de los orígenes medievales y de la relación de la orden con la Iglesia Católica, pienso que eso puede ayudar un poco a cambiar esa percepción. A flexibilizarlo también, exacto. Yo quiero felicitarte por el excelente trabajo que has hecho con tus obras y que son hoy en día un legado para nuestro país, no solo para la historia, sino también para la masonería y para nuestra literatura panameña. Nos hemos dado cuenta últimamente a través de tus redes sociales, Calixta Editores, Océano Panamá, cuéntanos cómo llegaste hasta allá y qué se espera de ti en la Feria Internacional del Libro este año. Bueno, como bien sabes, yo comencé como independiente, como muchos de nosotros, pero también como escritor independiente, por eso ya entiende cómo esto de aquí el hermano troyano también, que sabe cómo el tema no es fácil. Pero la verdad, yo quería dar a conocer las obras. Aquí en Panamá iba a tener un techo, era complicado. Panamá, lastimosamente, no es un país de literatura fuerte. Así que el año pasado me fui a la Feria Libre de Bogotá a participar con mis propios recursos y fui editora por editora, a presentar mi trabajo. O sea, la mayoría del tiempo fue tocando puertas editora, hasta que finalmente uno me dijo, bueno, mándame el manuscrito, porque así lo mencionan. Y vamos a ver, porque claro, tú le mandas el manuscrito y hay que ver si les gusta. Y gracias a Dios me dijeron, nos gusta el manuscrito, tenemos esta propuesta, y yo dije, vamos a hacerlo. Entonces, obviamente con Calixta, ellos, como tienen que ponerle su nombre, ellos tienen que volver a editar su libro porque ya es con su nombre, es un nuevo proceso de cero, revisar el libro, algunas adecuaciones para el mercado internacional, etcétera. Y en esta versión tengo los códigos QR que no la tuve en la original, en esta se las puse también. Y Calixta trabaja con Océano, así que el libro ya con Océano cambia un poquito todo, va a estar disponible en Colombia, en Perú, en Venezuela, en México y obviamente en Panamá por Océano. Y en la Feria del Libro va a estar con Océano, con Lewis. Yo ni sabía que Lewis iba a tener mi libro, sí. Y que Lewis, esa gente ni me llamaba como cuando estaba independiente ahora y que estoy ahí, pero es por Océano. Entonces yo dije, wow, ya estamos parqueando con gente, wow. Porque antes era uno ahí que parece que te dan play. Entonces, bueno, eso es bueno, ¿no? Entonces, y bueno, y en la Feria del Libro también. Así que sí, el libro va a estar ahorita de venta a nivel internacional en Sudamérica. Y espero que a la gente le guste. No es una novela que obviamente, a pesar que es ambientada en Panamá, es una historia universal porque habla de la iniciación de la masonería, de la orden, conflictos, y es un thriller que, bueno, a todos obviamente pueden de alguna forma empatizar con esa trama y verse identificado en la historia de los personajes de esta novela, ¿no? Exactamente. De verdad que interesante todo lo que nos has comentado esta tarde sobre la masonería y sobre todo lo que se enmascara detrás de los orígenes de la masonería, que bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño brindis, ¿verdad? Claro. Para bautizar esta obra como se merece, y van a poder en una firma de libros adquirir esta obra, y no solamente esta, sino las 3 obras anteriores del autor. Muchas felicidades, Amílcar, gracias a todos los que... Gracias.